Hola chicos y bienvenidos a este video, el cual es el último del bloque de biología celular. En este caso vamos a hablar de un organelo que normalmente dejamos un poquito aparte por sus funciones y por su estructura. En este caso estamos hablando del núcleo celular. A lo largo de este video abarcaremos tres grandes temas que son el primero, las generalidades, el segundo, la envoltura nuclear junto con el polo nuclear y el tercero, el nuclear. Entonces vamos a empezar con las generalidades. Cuando nos preguntamos quién o qué es el núcleo. Y bueno, el núcleo celular es el organelo más grande de las células. Está presente en la gran mayoría de estas, ya que, bueno, existen algunas células, como los eritrocitos, que no contienen núcleo. Además, este núcleo celular alberga o contiene el material genético en la forma de DNA. Este DNA está altamente compactado dentro del núcleo mediante la unión o mediante el emparejamiento con algunas proteínas, como son las histonas. Además, el núcleo contiene las moléculas necesarias, como son las enzimas, para los procesos de duplicación y de transcripción. Sabemos que el proceso de duplicación es el paso de DNA a DNA, es decir, la síntesis de nuevo DNA a partir de un DNA ya existente. Y sabemos que el proceso de transcripción es el paso de DNA a RNA, de forma que el núcleo, bueno, pues contiene todas estas moléculas que nos permiten llevar a cabo estos dos procesos. Cuando hablamos de las estructuras, pues nos podemos guiar un poquito con estos esquemas que podemos encontrar en los libros y vamos a enfocarnos primero en este esquema de la izquierda, en el cual vemos al núcleo de un color azul cielo y dentro del núcleo plasma vemos un material oscuro que forma gránulos. Este material recibe el nombre de cromatina y vamos a hablar de él más adelante. Además, vemos una región más densa dentro del mismo núcleo que corresponde al núcleo. Este núcleo, a su vez, está rodeado, está delimitado por algo que se conoce como lámina nuclear. La lámina nuclear está formada por ciertas proteínas que pertenecen al grupo de filamentos intermedios, específicamente de clase 5, lo que veíamos en las clases pasadas de organelos no membranosos. Además, sobre esta lámina nuclear, de la cual hablaremos más adelante, descansan estas estructuras que vemos aquí que reciben el nombre de envoltura nuclear. La envoltura nuclear está conformada por dos membranas, una interna y una externa, que en medio de las dos tienen un espacio que se conoce como cisterna, muy parecidas a las del retículo endoplasmático rugoso. Tanto así que esta envoltura nuclear se comunica con el organelo que mencionábamos. De este lado, del lado derecho, tenemos otro esquema en el cual vemos con mayor detalle el núcleo plasma. Dentro del núcleo plasma distinguimos principalmente dos materiales o dos zonas. Una zona que se ve muy clara y otra que se ve pues más densa. La zona clara corresponde a la eucromatina, la cual se define como el material genético que es transcripcionalmente activo, es decir, que está sufriendo el proceso de transcripción constantemente. En esta eucromatina vamos a encontrar genes de proteínas que, bueno, son útiles o que necesitamos todo el tiempo. Por otro lado, tenemos la heterocromatina, la cual es cromatina que está tan condensada que se ve más oscura. Esta heterocromatina pues no sufre transcripción activa y se puede decir que ahí encontramos algunos genes que no se están expresando al momento. Esta heterocromatina que vemos más oscura la podemos dividir en tres grupos. La primera es la heterocromatina marginal, que tenemos, pues como su nombre lo dice, hacia la periferia. Esta heterocromatina también puede formar cariosomas, los cuales se incluyen pues en el núcleo plasma entre la eucromatina, y son estos que estoy señalando. Por último, tenemos a la heterocromatina asociada al nucleolo, que como su nombre lo dice, pues se asocia, se pone muy cerca de esta zona que tenemos aquí, que se conoce como el nucleolo. Entonces, entendiendo estas generalidades, vamos a hablar un poquito acerca de la envoltura nuclear.
Para esto tenemos que recordar nuestras clases de membrana y mencionado pues que los componentes de la membrana plasmática o de la membrana celular son cuatro: los fosfolípidos, el colesterol, las proteínas y el glucocálex. De forma que las dos membranas de la envoltura nuclear pues tienen una composición similar. Entonces, hablemos de la envoltura nuclear. La envoltura nuclear es una estructura que protege al núcleo y que está conformada por dos unidades de membrana, una unidad interna y una unidad externa. La externa tiene contacto con el citoplasma, es decir, pues mira hacia la célula y se comunica con el retículo endoplasmático rugoso. Es una membrana que se continúa con este organelo. Por otro lado, tenemos a la unidad interna que tiene contacto con el nucleoplasma. Es una membrana que contacta directamente con el núcleo. Y como ya mencionábamos, entre ambas láminas, entre ambas membranas, existe un espacio que se conoce como la cisterna perinuclear. Si esto no les quedó tan claro, aquí tengo un pequeño esquema. De este lado tenemos el citoplasma y aquí tenemos una unidad de membrana con sus dos láminas electrodensas que corresponden a las cabezas de los fosfolípidos y la lámina electrolúcida que corresponde a los ácidos grasos. En este caso, esta unidad de membrana es un poquito más pequeña que la que tenemos en la membrana plasmática, solo mide 6 nanómetros. Ahora, de este lado tenemos al nucleoplasma y en el nucleoplasma pues tenemos otra unidad de membrana con sus dos láminas electrodensas que corresponden a las cabezas y la lámina electrolúcida que corresponde a los ácidos grasos. De igual manera, esta mide 6 nanómetros. Entonces aquí tenemos la unidad de membrana externa y aquí tenemos la unidad de membrana interna. Pero estas dos unidades de membrana, pues a final de cuentas son continuas, de forma que tienen cierto pliegue que las comunica, que es lo que vemos de este lado. Y el espacio que está entre las dos unidades de membrana se conoce como cisterna perinuclear. Mencionamos de nuevo algunas características de cada una de las membranas o de las unidades de membrana, tanto interna como externa. La unidad interna está en contacto con el nucleoplasma y está fijada al núcleo mediante la lámina nuclear. Por otro lado, la unidad externa está en contacto con el citoplasma y se fija o tiene como soporte en este lado citoplasmático a la bimentina, el cual también es un filamento intermedio, pero este es de clase 3. La importancia de las láminas nucleares es que forman una malla que, bueno, en conjunto se conoce como lámina nuclear y que le funciona como soporte y protección a la envoltura nuclear. Estas láminas nucleares, a diferencia de la envoltura nuclear, pues resisten los detergentes y le brindan cierta protección al núcleo ante ciertos estímulos adversos. Los componentes de la lámina nuclear son estas proteínas, la lámina A y la lámina C, que forman esta malla que tenemos aquí, forman una malla muy parecida a lo que haríamos pues con nuestros dedos, y la lámina B, la cual no favorece esta función de malla, sino que más bien ayuda como si fuera algún tipo de pegamento a que la lámina A y la lámina C se adhieran. ¿Ok? La lámina A y la lámina C forman la malla y la lámina B sirve como el pegamento que une esta malla. ¿Ok? Y aquí la tenemos. El núcleo está en color azul y está protegido por la lámina nuclear, que es esta malla que mencionábamos de color blanco. Esta lámina nuclear tiene una gran importancia y sobre todo los defectos en estas proteínas, la lámina A, lámina C y lámina B, ya que, bueno, algún defecto en cualquiera de estas láminas nos llevaría a alguna enfermedad del grupo de las laminopatías. El más conocido dentro, o la enfermedad más conocida dentro de este grupo es el síndrome de Hutchinson-Gilford, también conocido como progeria. La progeria es una enfermedad
que afecta principalmente a los niños y que se caracteriza por un envejecimiento muy rápido, un envejecimiento veloz. Normalmente los principales signos y síntomas de esta enfermedad pues se encuentran, como aquí bien describe esta imagen, podemos encontrar alopecia, podemos encontrar enfermedades cardiovasculares a tempranas edades, podemos encontrar problemas de articulaciones y problemas de hueso y la pérdida de grasa subcutánea. Cuando vemos este tipo de pacientes, pues vemos imágenes como las que tenemos aquí. Son pacientes pues que tienen cara similar a la que esperaríamos en una persona tal vez de la tercera edad, tienen muy poca grasa subcutánea, pueden llegar a tener problemas en las articulaciones, en los huesos, y pues normalmente tienen esta característica o esta cara que es tan pues representativa de la enfermedad en pues tan solo a los 5 a los 8 años, más o menos. Normalmente estos pacientes mueren a edades muy tempranas por problemas cardiovasculares. Esta es la importancia principal del conocimiento de estas proteínas que forman la lámina núcleo. Pasamos a la siguiente parte del núcleo, el cual es el poro nuclear. Este poro nuclear se encuentra en las porciones donde la membrana interna y la membrana externa de la envoltura nuclear entran en contacto. Este poro ocupa este espacio, el cual veremos un poquito más adelante con un esquema. Y la función del poro nuclear o del complejo del poro nuclear es que permite la comunicación y el transporte entre el núcleo y el citoplasma. Permite que moléculas del citoplasma vayan hacia el núcleo y que moléculas del núcleo salgan hacia el citoplasma. Aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos la unidad de membrana externa de color azul en ambos lados y la unidad interna de color rojo, igual en ambos lados. Podemos ver la cisterna perinuclear en ambos lados y vemos cómo aquí, en esta porción de la envoltura nuclear, pues hay un espacio que no puede estar vacío. Este espacio está ocupado por el complejo del poro nuclear, el cual, como su nombre lo dice, es un complejo formado por distintas proteínas y que nos permiten lo que ya mencionábamos, comunicación y transporte. Aquí vemos una electromicrografía de transmisión donde de este lado tenemos el núcleo. Aquí vemos la cromatina, que en este caso sería heterocromatina vaginal. Aquí vemos el lado citoplasmático y vean, aquí tenemos una unidad de membrana que sería la unidad interna. Vemos cómo se comunica con la unidad de membrana externa. Y en medio pues tenemos a la cisterna nuclear que se evidencia en una región electrolúcida. De este lado también tenemos la membrana interna que se comunica con la membrana externa. Y vean cómo en este espacio, que pues podríamos pensar que está vacío, vemos una región muy electrodensa, de este lado y de este lado. Estas regiones electrodensas corresponden a el complejo del polo nuclear. Entonces, el complejo del polo nuclear ya mencionábamos que está compuesto por una serie de proteínas que se conocen como nucleoporinas. Estas nucleoporinas en conjunto forman una estructura que está conformada por 3 anillos y una canastilla. Y como ya mencionábamos, permiten el transporte de moléculas, ya sea del núcleo hacia el citoplasma, lo cual sería exportación, y del citoplasma hacia el núcleo, lo cual se conoce como importación. Aquí tenemos un esquema del complejo del polo nuclear, tenemos lo que está en azul, es la envoltura nuclear, y vemos cómo se adhiere estas nucleoporinas a la envoltura nuclear. Como les mencionaba, tenemos 3 anillos. El anillo citoplasmático, que va a estar viendo hacia el citoplasma, el anillo nuclear, que está viendo hacia el nucleoplasma, y el anillo medio, el anillo luminal o anillo central, que se encuentra pues entre estos 2 anillos. Además, en asociación al anillo nuclear, vamos a encontrar estas proteínas que forman filamentos y que forman un anillo distal,
que en conjunto se le conoce como canastilla. Esto que está en color como salmón anaranjado es la canastilla. ¿Ok? Para que el transporte se pueda dar del núcleo hacia el exterior, es decir, la exportación, se necesitan de una serie de proteínas que se conocen como exportinas. Mientras que por lo contrario, cuando el material va del citoplasma hacia el núcleo, es decir, importación, se necesitan de unas proteínas que se conocen como importinas. En su totalidad, el complejo del polo nuclear mide alrededor de 100 nanómetros, pero solamente la luz, el espacio que permite el intercambio de moléculas, mide 11 nanómetros. Esto quiere decir que moléculas mayores a 11 nanómetros no pueden viajar a través del complejo del polo nuclear. Ahora, vamos con la última parte, el nucleolo. El nucleolo es una estructura no membranosa que muchas veces se considera como un organelo aparte y que se encuentra dentro del núcleo. Las principales funciones del nucleolo son la transcripción del ARN ribosomal. Si recordamos, un componente importante de los ribosomas es este ARN ribosomal. Y a su vez, dentro del nucleolo, pues se da el ensamblaje de estas subunidades. Cuando vemos una imagen, una fotomicrografía de campo claro tenida con HIE, podemos observar el núcleo de forma adecuada y en el medio de cada núcleo vamos a ver una región que se tiñe pues de forma más basófila, más oscura o mejor teñida, que es lo que estoy señalando aquí, aquí y aquí. Esto corresponde al nucleolo, lo que nos dice que el nucleolo pues lo podemos observar en este tipo de microscopio. Cuando lo vemos a microscopía electrónica de transmisión, pues vamos a ver una estructura, una región granular y que es electrodensa principalmente. Este nucleolo normalmente tiene esta forma redonda. El nucleolo además tiene unas regiones especiales que son tres. El centro fibrilar, el cual contiene la cromatina con los genes del ARN ribosomal. Esto permite que se dé la transcripción pues del ARN que conforma a los ribosomas. La parte fibrilar es la encargada del procesamiento y de la maduración de este ARN ribosomal. Y por último tenemos a la parte granulosa, en la cual ya se da el ensamblaje de estas subunidades ribosomales, de la subunidad 40 y de la subunidad 60S. Cuando vemos una imagen del núcleo de forma completa, pues alcanzamos a ver la cromatina marginal, los cariosomas que mencionábamos aquí, y vemos la cromatina asociada al nucleolo. Esta estructura que vemos en el medio de cierta electrodensidad corresponde al nucleolo. ¿Ok? Además, vean cómo de este lado, pues alcanza a ver cómo el núcleo se asocia de forma importante con el retículo endoplasmático rugoso. Lo que mencionábamos acerca de la envoltura nuclear y este organelo. Además, hay algunas células en donde el núcleo es muy característico, tanto así que recibe el nombre de núcleo en ojo de lechuza. Este núcleo que vemos aquí se encuentra en una neurona y vemos que el núcleo pues casi no se tiñe, se ve muy pálido, pero que el nucleolo se tiñe intensamente. Esto le da esta apariencia como si fuera un ojo de lechuza o un ojo de búho, o en algunos casos se le menciona como núcleo en cara abierta. Esto significa únicamente que en el nucleoplasma de este núcleo hay una gran cantidad de eucromatina. Y si recuerdan, esta eucromatina es aquella que se está transcribiendo de forma activa, que se está transcribiendo de forma constante. Por lo tanto, se dice que estas células con núcleo en ojo de lechuza son células que sintetizan muchas proteínas y que se menciona en algunos casos que son células transcripcionalmente activas. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo del núcleo en ojo de lechuza, donde vemos cómo el nucleoplasma se ve pálido, pero el nucleolo se tiñe muy intensamente.
Hay algunas células que necesitan sintetizar tantas proteínas que pueden llegar a tener más de un núcleo. Como en este caso estamos viendo un corte de hígado, en donde en el centro tenemos un hepatocito, una célula hepática. Y este hepatocito podemos ver cómo nos está haciendo ojitos con sus dos núcleos. Aquí están. También tenemos algunas células que tienen más de dos núcleos por la cantidad de proteínas que tienen que sintetizar o por algunos procesos de fusión celular en algunos casos. Aquí tenemos una célula que pertenece al tejido óseo y que recibe el nombre de osteoclasto. Estos osteoclastos se encargan de la remodelación del hueso y vean cómo al menos en esta imagen se alcanzan a ver tres núcleos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y por aquí se alcanza a ver el tercer núcleo. Estos osteoclastos pueden llegar a tener una gran cantidad de núcleos y no solamente se limitan a uno. Bien, con esto terminaremos la parte de núcleo del video. Les pido por favor que vayan a su libro y chequen el tema. Probablemente en su libro pues vengan algunos procesos de biología molecular y de cómo se llevan a cabo los procesos de duplicación, transcripción y traducción. Pero pues vamos a enfocarnos únicamente en esto para la clase de biología celular. Como ya saben, si tienen alguna duda, pues me la pueden escribir o la pueden mencionar en clase y resolveremos estas dudas. Sin más que agregar, pues les agradezco su atención.